Quiero saber, para empezar, impresiones o algo que quieran decir sobre los parciales. Vos sabés que me los olvidé. Ahora les voy a no es que me los olvide, perdón. Yo, como saben, docente novato, recién estuve consultando varias cuestiones con respecto a los recuperatorios, con respecto a los aplazos, con respecto a la devolución de los parciales en papel, cosas que no sabía y bueno, o que creí que sabía, pero en realidad no sabía. Tengo que devolver los parciales, cosa que yo no sabía. Y todos tienen que tener una devolución escrita ahí, sí. Bueno, como saben, bueno, ustedes están estudiando profesorado, así que... ¿Cómo? ¿En la forma o en el papel? La libreta. La libreta Sí, eso sí, pues yo digo, el papel, el parcial lo tienen que tener con... Bien, entonces la próxima los traigo y los que tienen recuperatorio traigo también el recuperatorio. Una de las cuestiones que yo quería consultar con Miriam era la cuestión de varias en realidad. Con respecto a los recuperatorios, yo cometí el error también por novato de no aclarar cosas en el diseño de la materia. Nunca aclaré que, digamos, que para participar de los recuperatorios había que tener un certificado médico que justificara la inasistencia. Yo pensé que era así, la verdad nunca se me ocurrió que podía ser como instancia A o B, o sea, como que uno puede optar a cuál ir. No pensé que podía ser así, pero aparentemente sí. Salvo que yo lo hubiera aclarado de entrada que no se podía, ¿no? Entonces... ¿A eso te referís los que no vinieron y sin justificación no vinieron, y después fueron al recuperatorio y lo vinieron. No, aparentemente no hay problema con eso. Va a verlo a partir del año que viene, pues yo voy a poner que no se puede hacer eso, pero bueno, ahora no hay problema. Y con respecto a... Porque en realidad me estuvo explicando algo que yo ya sabía, que esta materia estaba pensada para ser anual, que figura como anual de hecho, pero que está concentrada para hacerse cuatrimestral. Por ende, yo pensaba que quienes desaprobaban el parcial con menos de 4 y después iban al recuperatorio y volvieran a sacarse menos de 4, pensé que quedaban fuera de carrera. Bueno, no es así. Pero ¿qué va a suceder? Son 4 casos igual. Para el segundo parcial, quienes no aprobaron, quienes tuvieron aplazo en el primer parcial y volvieron a tener aplazo en el recuperatorio, van a tener como un anexo a ese segundo parcial con preguntas del primero. Me parece copado. Yo también pensé, ¿qué pasa? Sería eliminatorio si fuera una materia realmente cuatrimestral. Si hubiera más instancias de evaluación, si yo por ejemplo pusiera trabajos prácticos o exposiciones que no las descarto, pero por ahora no hay. Es que el problema es que esas instancias de, por ejemplo, exposición oral y demás, me dice Miriam que es para todos, no para los que necesitan la nota, y no hay tiempo, Y aparte yo no puedo, digamos, gastar más cartuchos de clases, de tiempo de clases en actividades que no sean textos, porque ya me quedó muy... De lo que yo hice como un proyecto a lo que finalmente estoy dando, quedó como un Frankenstein acortado, porque no entró lo que te debería haber entrado. Entonces, no es eliminatorio entonces tener aplazo en el primer parcial y aplazo en el recuperatorio, pero en el segundo parcial va a haber un anexo para esos 4 casos que hay de doble aplazo, digamos. Dicho esto, igual ya perdimos la primera media hora, pero me parece interesante. Me gustaría que si tienen algo para decirme con respecto a los parciales, me lo digan. No hubo sorpresa. No hubo sorpresa. Era mucho, pero a la vez estaba bueno. Todo bueno. O sea, eran muchas preguntas, pero ninguna requería escribir una barbaridad. Ok. En mi caso, por ejemplo, me pasó que comprendí cosas que no había comprendido tal vez en la clase o no llegaba a entender, escuchando los audios otra vez. Ah, ¿sí? Sí, bueno. Sí, porque puse como más atención de otra manera, porque a veces uno participa acá, podés comprender, y en mi caso por ahí después... Te dispersás. Sí. Y después escuchando, comprendí 2 días antes del parcial igual. ¿No? Con respecto a eso, yo sigo grabando, pese a que grababa por un chico que iba a rendir y que finalmente no va a rendir, sigo grabando igual. Lo que sí cambié de dispositivo, porque yo llegaba tarde, si esta luz que está acá se llega a poner roja,
o titilo, lo que fuera, avísenme. Que yo no me voy a dar cuenta. ¿Algún otro comentario? Es notable como punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, el mejor performance en el 1, después en el 2, después el 3 y el 4, salvo Yo medio ahí me metí algo que me acordaba. ¿Cuál era el plan? creo que hubo una sola alumna que sacó 2,50 en el punto 4, el de la industria cultural. Me acuerdo de tu caso, vos sacaste 9, pero creo que te quedó 2 puntos o de 2,50 en el punto 4. Pero había una alumna que había hecho 2,50 y había sido una sola. No me acuerdo. El de la industria cultural. Sí, el de la industria cultural. Y es que el de la industria cultural fue una clase virtual. Y eso amerita, digamos, eso trae complicaciones en una clase virtual porque no eran muchos y el problema técnico. A mí me pasa que participo en todas las clases, leo los textos, todo joya, pero a la hora de escribir me cuesta un montón explayar. Bueno, pero a vos te fue bien. Sí, pero igual, no era lo que yo quería. Ok. Bueno. Felizmente llegó el texto en el que ustedes son los protagonistas porque me tienen que enseñar a mí. Aparte de eso habla Freire, ¿o no? Bueno. Qué bueno. Vamos a tratar de hacer honor al pedagogo difunto. ¿Quién fue? Paulo Freire. Bien. Muy bien. Muy bien. Nació en Recife, muy bien. Creó el método biopsicosocial de alfabetización, en donde alfabetizó a 300 personas en 45 días, haciendo uso mucho de la cotidianeidad y de lo más cercano. Bueno, en las historias del maestro te lo explica eso. Pese a que murió en el siglo pasado, un adelantado en nuestro tiempo. Porque en realidad todo lo que dijo él se da en todas las carreras y se lo pasan por el culo, básicamente. Obviamente no es tarea fácil seguir los pasos de este hombre, porque realmente es una revolución lo que dice. Y hay veces que en la práctica se torna muy difícil salir de esa lógica de educando, educador tradicional. Pero bueno, hay que tratar de hacerlo lo posible. Ahora, ¿alguien puede conectar, ya que todos vieron este texto, todos vieron este texto de Freire, ¿no? Bueno, ¿alguien puede conectar esto de Freire con algún texto que hayamos visto hasta ahora? Hay un texto que tendría que venírseles rápido. El de Althusser. Exactamente. ¿Cuál es la función de los aparatos ideológicos del Estado y sobre todo de la escuela? Bueno, la está describiendo Freire cuando habla de la educación bancaria. A ver, pero partamos de esta base. De lo que quieren en ese momento vas a aprender esto así ahora, ¿no? Exactamente. Pero eso no sale de un repollo, esa idea que tiene Freire. Freire por ahí es como una especie de contradicción de que él es un creyente cristiano, pero tiene muy fuertemente arraigado el marxismo. Es un poco una contradicción, pero digamos que no tiene grietas en su pensamiento. Sí, aparte fue a un punto específico para alfabetizar. Y no se puso pesado con el marxismo, quiero decir, no se puso fanático tipo Althusser, sino que lo metió como la cuestión de la dominación de una clase sobre la otra, no la hizo tan explícita como el Blas Althusser por ahí. Pero está. O sea, la concepción bancaria es el aparato ideológico del Estado escolar. Es ese. En el texto ya vamos a llegar en un momento. Hay también un momento en que podemos traer a Saussure. Hay una frase que utiliza el texto. Pero bueno, vamos a empezar. Dijimos, para ubicarnos en el tiempo, ya me siento un educador bancario. 19 de septiembre. ¿Quién es la experta en los
¿Signos? ¿Qué signo es? 19 de septiembre. Libra. ¿Libra? Libriano. ¿Virgo? Lo dijo con mucho énfasis. Después viene Libra. ¿Virgo o Libra? Virginiano. Qué boludo estar poniendo esto, pero bueno. En fin. Marxista. Cristiano. ¿Por qué lo de la contradicción? ¿Habrán escuchado alguna vez la frase? ¿Cuál es la frase marxista sobre la religión más emblemática? La religión es el opio de los pueblos. Por eso es que es bastante extraño conseguir marxistas cristianos a la vez. ¿Vieron algún trosco cristiano? Muy poco. Bueno, igual que feo lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, voy a tener que hacer edición a lo loco. Las relaciones que describe Freire que critica, ¿no? Entre educador y educandos, tienen un vínculo en el que juegan un papel importante la narración, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere con esto de la narración? ¿Por qué habla de narración o disertación? Y lo critica esto, ¿no? Es una relación de naturaleza disertiva. Lo que va a criticar es esto, lo que ya saben ustedes. Esta concepción de que hay un sujeto. Pero presta atención a la terminología. Un sujeto que conoce pero no es otro, vos decís otro que no es un sujeto que no conoce. Le está hablando a objetos de su labor. Objetos recipientarios de su conocimiento. Dice la analogía como si fueran vasijas a las que hay que llenarlas de conocimiento. Depositarios. Por eso la cosa bancaria, ¿no es cierto? Uno va al cajero automático con un cheque o con plata, deposita y ahí no hay una relación ni dialógica, ni de ida y vuelta, nada. Exactamente. Nosotros vimos en el texto de Jacobson el concepto, no vieron que fui bueno, no lo pregunté en el parcial, pero el concepto de feedback, de retroalimentación, que el receptor en determinado momento del acto comunicativo se transforma en emisor y emite un mensaje a otro receptor. Acá no hay ida y vuelta. De hecho, ayer me contaban en el Instituto 201 que tienen un profesor de Derecho que habla durante 2 horas y no deja hablar a nadie, básicamente, ¿no? Y aparte de Derecho, qué bodrio, por favor. Derecho laboral, relación a la seguridad e higiene. Un horror. ¿Cómo no dormirse en una clase así, no? Y acá usa una frase que está buena, que dice, cuando más se dejen llenar dócilmente. Claro, exactamente. Y termina la frase. Termina de leer. Sí, tanto mejor educando será. Ok. Tanto mejor educando será a los fines de la dominación. Digamos, el objetivo final es anular la capacidad creativa de los educandos para que sumisamente acepten el mundo desigual e injusto en el que están y no se pongan a cuestionarlo. Eso no quería que se alfabetice. Exactamente. Y por eso fue perseguido, se tuvo que exiliar. Si te persigue la dictadura porque estás haciendo las cosas bien. Esa es una gran verdad. Por algo a Mercedes Sosa la perseguían y a Palito Ortega no, digamos. Bien. Entonces, otra cosa, ¿no? Esta cosa de ¿cuál es el rol en la concepción bancaria de la educación? ¿Cuál es el rol de los educandos? Para educandos se entiende, ¿no? Son los que... Ok. Sí, pero
pasivo en el sentido de no responder. Pero ¿qué cosas sí tienen que hacer? Tomar solamente lo que se les dice. Memorizar. La memorización mecánica. Memorizar y archivar. Memorizar y archivar. Dice en el texto en una parte que al fin y al cabo en esta concepción de la educación, los que terminan archivados, ¿quiénes son? Los sujetos. Que en la concepción bancaria no son sujetos. Dijimos que hay un sujeto y objetos. No estoy diciendo no estoy siguiendo el orden que debería, por eso es que tengo la papeleta acá para seguir un orden, después no lo sigo nunca. También está esta cosa de cuando hablamos de la narración y de la disertación del educador, de que así como hablamos del término narración, dice Freire que el educador bancario emite comunicados a costa de resignar la comunicación. La educación bancaria emite comunicados y niega la posibilidad de la comunicación. En la educación bancaria, las posiciones educador, educandos, son fijas e invariables. ¿En qué sentido? Uno siempre es el que enseña y otro siempre es el que aprende. Perfecto, perfecto. ¿Dónde está el saber? No está el feedback en eso. Muy bien. Siempre, ¿eh? Siempre. El saber es algo Por eso que... nos acusa de ignorantes a los otros, a los educandos. Es que... O sea, yo no quiero dejarme llevar por el peso de la palabra ignorante, porque entiendo que tiene una cara como peyorativa. No, pero en este caso lo hace más desde como que no tienen ningún conocimiento, como que son tabulas rasas. Claro. Bueno, buen uso de tabula rasa. Hay una cerveza en Campana, tabula rasa. Hoja en blanco, si no. Se me nubló la... Bueno, los educandos siempre son los ignorantes, los que no saben. Hay algo que yo lo leí por acá está. En la visión bancaria de la educación, el saber, el conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan sabios a aquellos a los que juzgan como ignorantes. O sea, hay como una autopercepción que tiene el educador de que él es todopoderoso y es como se autopercibe emisor primero y no se autopercibe receptor en ningún momento, en términos de Jacobson, ¿no? Y no se considera permeable a aprender en el proceso gnosiológico, sino que yo soy el que sabe. En un momento también van a ver que el texto habla de que hay dos momentos en la preparación de un docente bancario, ¿no? Que es, primero, está en su casa, ante el objeto de su conocimiento, y lo estudia, ¿cierto? Se prepara en su casa. Y después va a la clase, ahí lo voy a leer para acá, voy a ver que lo encuentre. O sea, primero es un sujeto cognoscente, ¿no? Está conociendo a su objeto en su casa, preparándose. El tema que va a dar, básicamente. Después llega a clase y se transforma en un sujeto narrativo, que es el que vuelca todos esos conocimientos en los alumnos. Los alumnos no son sujetos en ningún momento de nada. Son objeto, recipientario, receptor, destinatario, en términos de Jacobson, del conocimiento que él forjó en su casa. Nunca son sujetos en la concepción bancaria. ¿Cómo se llama la concepción que va a proponer Paulo Freire? Problematizadora. Estoy hablando mucho, estoy disertando mucho. Vamos a ver, este texto son 22 páginas del texto, ¿no? Pero en realidad da muchas vueltas. No está mal hacer muchas vueltas porque el texto es fabuloso, es fantástico. Pero repite mucho, yo creo que en el afán de fijar los conceptos.
es repetitivo, pero vieron que no es difícil. Bueno, entonces, se cae de maduro que, a ver, a los fines del parcial, las preguntas son bastante obvias, digamos, ¿no? Es contrastar a la educación bancaria contra la educación problematizadora, saber no sé, tipo tablita. ¿Cómo, no sé, en la educación bancaria tenés un sujeto cognoscente y después tenés objetos que reciben como vasijas que hay que llenar el conocimiento del sabelotodo sujeto. Y ellos son objetos que aparte son ignorantes y son posiciones fijas. Bueno, saber hacer este ida y vuelta entre un tipo de educación y la otra. En el tipo de educación problematizadora no estamos ante un sujeto dirigiéndose a objetos, sino estamos con dos sujetos cognoscentes. Digamos, el poder hacer un paralelismo, un ida y vuelta entre los dos tipos de educación, por ahí van a andar las preguntas. O sea, no hay forma de hacer preguntas chicaneras en este texto porque todo habla en torno a lo mismo. ¿Vieron que hay un punteo en un momento que describe la concepción bancaria? Dice, el educador es siempre quien educa, el educando siempre es el educado. El educador es quien sabe, los educandos quienes no saben. El educador es quien piensa y vieron que luego dice el sujeto del proceso. Esto es importante porque yo algo voy a preguntar sobre esto de sujeto y objeto, porque es notable cómo una concepción los trata a ustedes de objetos y otra concepción los trata de sujetos del conocimiento, que no solo aprenden, sino que le enseñan al educador. No entiendo cuando habla tipo de alienación. Como que aliena la ignorancia. Bueno, con respecto a lo de la alienación, yo entiendo que quizás en alguna parte de la pedagogía lo primero lo debe profundizar, ¿no? Pero no sé si notaron que hay muchos momentos en el texto que aclara de que hay muchos educadores bancarios que no saben al servicio de qué están funcionando, que quizás no tengan esta mala intención de ser artífices de la dominación, que quizás no sean conscientes de lo que están haciendo, de la función que tienen, ¿no? De coartar la posibilidad creativa de los educandos. Eso me recuerda mucho a la parte final del texto de Althusser. Althusser dice lo mismo. Althusser dice, los maestros de la escuela, del aparato ideológico del Estado escolar, muchos con la mejor intención, ignoran al servicio de qué están trabajando y funcionando. Lo hacen con la mejor onda, por así decirlo. En el texto de Freire también van a ver de que él en un momento les implora a los educadores que tengan la intención de liberar las mentes y a los educandos, que por favor, si quieren hacer eso, no utilicen las herramientas de la educación bancaria. Sí, pero igualmente hasta el día de hoy se sigue utilizando. Por ahí pasa, me parece, el tema de la alienación. Por esta cosa no darse cuenta. Van repitiendo. Se puede llegar a lo mejor, vos como docente en este momento nos permitís opinar diferente que vos. Sí. Y no nos vas a poner, creo, el que más cruce sume va a perder. Pero después, por ejemplo, en este momento, así como estamos, donde vos estás adelante y todos te estamos mirando, es una educación bancaria. Tal cual. Y yo estoy de pie, usted está sentado. Sí, sí, sí. Como era. Relacionaba con la iglesia en realidad. Claro. No hay problema. Dale. Hasta luego. ¿Relacionado con la iglesia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llamaba cuando lo mismo pedagogía? Sí. El sacerdote de pie, el pueblo sentado, eso. Siempre. La educación prohibida. Claro. Ese video te explicaba eso. Está bárbaro el video. Como antes de lo de los castigos, a nivel edilicio, cómo se organizaba. O sea, la normal siguen siendo todo como
típico de la educación. Bueno, tienen un pedestal. Exacto. Sí, sí, nunca lo había pensado, pero sí, es cierto. Yo fui a la normal. Siempre quedé muy... El primer día te quedas alucinado, primero, porque yo había ido a la primaria a la 16. Y la 16 es muy linda, de hecho es la pública a la que todos quieren ir. O sea, no es la mejor porque seguramente será alguna privada, pero digo, dentro de las públicas era como muy requerida. Sigue siéndolo. Pero igualmente, por más linda que sea, llegás a la normal y es otro planeta, porque es gigantesca. Tenés los pizarrones que no entendés cómo puede ser tan grande. ¿Y cómo escribís allá arriba? No, se bajan y se suben los pizarrones. Y los pupitres de madera maravillosa que todavía algunos están. ¿A qué iba con todo esto la normal? Y tiene el pedestalcito, sí. Y de hecho vieron que hay una sala que se usaba para proyectar algún video, qué sé yo, que está hecho todo en subida, para tipo grada. Ahí por lo general daba las clases de música. Claro, exactamente. Pero Pasó, por ejemplo, el año pasado cuando nosotros empezamos nos tocaban los salones de abajo, los tres de abajo, y es como que cuando llegamos a ver esto, que bueno, acá mucho eso no se usa, porque teníamos todas las mesas así, a lo largo. Claro. Este año cuando nos dan esta aula dijimos, bueno, volvió la bancaria full, porque estamos así. Sí. No, es que realmente es difícil. Mientras estamos en esta clase, estoy pensando qué podría ser, aunque sea tipo coreografía, no sé, forzada, pero hacer algo para ponernos en el papel de que estamos teniendo una clase no bancarizada. Y es difícil, porque es que yo me puedo sentar al lado tuyo, pero el tema es que voy a seguir siendo yo el que más hable. Era Pablo Pinó, en la escuela con máquina de educar, hablaba de la matriz eclesiástica. Ajá. Relacionada con el monasterio, esa era la palabra que más salía. Mira, bueno. Sí. Estaba re bueno ese video. Bueno, las campanas para marcar y definir tiempos. Sí. Después fíjense, la campana de esta catedral, la torre esa no está en escuadra, primero. Y después no la pueden hacer sonar porque se viene abajo, básicamente. Lo que suena es un MP3, básicamente. Esta es uno de los pocos casos en el mundo de una iglesia que ha sido demolida. Creo que en Argentina es el único y en el mundo uno de los pocos. Era hermosa la de antes. Pasa que estaba mal hecha y había un riesgo de que se viniera abajo, básicamente. Y ese diseño que tiene la catedral hoy, googleenlo, tiene que ver con un pasaje bíblico. Está imitando como una carpa donde Jesús oraba con... ¿Es una iglesia católica? Sí, es la catedral de la diócesis. Es la catedral de la diócesis de Alta Campana. Sí. Yo pensé que no era... No, pero googlea que tiene una razón de ser. Está recreando un pasaje bíblico, creo que es un momento de oración entre Cristo y los apóstoles en una carpa y quiere recrear eso. Pero adentro es muy sexy. Es atípica. No es como la catedral que vos ves en cualquier... Y no es la catedral de Notre Dame. No. Pero si te pones a pensar, la catedral de Buenos Aires tampoco es... La catedral metropolitana tampoco es muy tradicional. Tiene la particularidad... Ahí están los restos de San Martín. ¿Qué tiene de particular el féretro de San Martín? Está custodiado. Sí, bueno, eso sí. Que está puesto así. Oblicuo. Tendrán su motivo, no sé, habrá que googlearlo, pero la cosa es que está, nuestro máximo prócer está así chanfleado. Bueno. No, me quedé pensando en lo de la alineación. Va a ver que voy a buscar más. Es una pena no tener más clases con los textos. Bueno, sigamos. Estábamos acá en estos puntitos, los ítems. Lo de la eliminación de la ignorancia, en su momento nos habían explicado que la educación como un arma política. En realidad lo que buscaba Freire era liberar a estos oprimidos. Exactamente. Y entonces lo que iba a pasar es que si esas personas se alfabetizaban, iban a poder cuestionar y es como que empezaban a tener voz y voto. Entonces los alienaba de la ignorancia y tenían sus principios y podían decidir que sí, que no. Como que se liberaban. Sí, pero la palabra alienación no va por ese lado. No, por eso nunca
nunca entiendo qué relación tiene. Alienado es el... ¿Se acuerdan cuando hablamos del trabajador que festeja que entró a trabajar en Siderca? Bueno, eso es la alienación. Bueno, pero lo vamos a seguir buscando. El educador es quien habla, los educandos quienes escuchan dócilmente. Acá encontramos la que está el campo. Se colocó inclinado por ser más grande el sarcófago del espacio destinado para ello, porque no se sabía que su cuerpo estaba embalsamado. Muy bien. Y 2, se lo colocó cabeza abajo con inclinación de 33 grados por su condición de masón, en dirección Ah, al ¿vieron? infierno, Y pero son todos masones de esa época. Muy buen dato ese. Otro dato de color, de estos datos necrológicos, tengo un millón, Sí. Juan Bautista Alberdi, que es el héroe de los libertarios hoy, ¿no es cierto? Vamos a ver, pero bueno. Tiene tumba en París y tumba en Buenos Aires. Ambas vacías. Cementerio en París, el más famoso es el que tiene la tumba de Jim Morrison. Está vacía, dice Juan Bautista Alberdi, está vacía. Vas al cementerio de la Recoleta, tampoco están ahí los restos. Están en... ¿qué ciudad del norte es? No sé si Salta, Tucumán, donde es él. Bueno, ahí sí finalmente está. Hacen cosas con los restos que son increíbles. ¿Alguno de ustedes vio la serie Santa Evita? Bueno, esa es paradigmática. Los restos de Rosas los trajeron... hay un barco en Zárate, en la prefectura. Ya no está más. Que se llamaba Ara Murature. ¿Qué tiene especial ese Ara Murature? Fue un centro clandestino de detención. Ese mismo buque que utilizó la Armada hacían las torturas más terribles del área 400, las hicieron en el Ara Murature. Tipo llegar y tirarlos al agua. Eso te iba a preguntar si era eso el que iban y lo iban tirando en el Sí. océano. Y aparte digamos, es terrible. Es un centro clandestino de detención móvil. Sin precedentes. Argentina tiene eso sin precedentes y tiene los vuelos de la muerte como algo nunca visto. Porque la dictadura argentina copió mucho de métodos franceses. O sea, tiene un espejo donde se copió todas las torturas, pero algunas son nuevas. Nunca se nos queda una idea buena. No, de las dimensiones buenas son muy pocas. Son gastronómicas las buenas, dulce de leche, esas cosas. Y encima tenemos disputa de los uruguayos, pero bueno. También. Gardel, discusión triple. Si es argentino, si es uruguayo o si es francés. También. Parece que lo más consensuado es que es uruguayo, parece, no sé. Dicho sea de paso, la tumba ¿dónde está? La Chacarita, vayan, que está la de Cerati de paso, si quieren. Lástima que la del Diego no está en uno público. ¿Dónde está enterado? Por todos los que se te ocurra. Ciudad a la que voy a un cementerio, sí. No, vos te reís, pero si la materia fuera otra, si yo estuviera dando historia, cosa que me encantaría, pero no me da el gas para hacerlo, lo reharía. Hay un trabajo en el medio donde yo trabajo que se llama la necrópolis municipal, 3 horas y media en el cementerio de Campana, con todas las celebridades que tenemos. La muerte de y el cementerio. Es que son museos a cielo abierto. Vos podés desde una tumba linkear a otra y por qué. Ustedes entran al cementerio de Campana y en la calle principal del cementerio están todas las calles que ven acá. Ven Coleta, ven de Dominicis. Todos los que ven las calles acá del centro están todos en el cementerio de Campana. Sí, pero el de Zárate fui por una muerte de mi familia, cuando era muy chico. Después, no, tendría que ir, la verdad que tendría que ir. Sí, está bueno. No, hay uno en Los Ángeles que está lleno de estrellas rocas, ese quiero ir hace mucho tiempo, pero bueno. Bueno, el educador escoge el contenido, los educandos a quienes no se escucha, se acomodan a él.
Entonces, acá es importante, ¿no? El saber que se genera en las clases es el de experiencia narrada. No es una experiencia realizada, no es un conocimiento que generamos en una comunión dialógica entre educador y educando, sino que es un depósito, es una entrega. Sí, yo sé, ustedes no, listo. El conocimiento está acá, lo tengo yo, es mío. Exacto. No tenemos que producir nada, está acá, lo tengo yo. No, pero igual te va a poner todo el conocimiento. No, te va a poner los contenidos que vos no podés elegir y que yo sí, esos son los que voy a... Porque... Vos no te vas a pasar todo el saber para que yo no. No, es que en realidad, aunque yo te pudiera pasar todo el saber, seguiríamos estando en la concepción bancaria, de la transferencia. No, pero me refiero a eso, porque yo tengo el saber en la educación bancaria, pero no te paso todo el saber, te paso solamente lo que a mí me interesa para que futuramente estén... Para anular tu capacidad creativa y de cuestionar la situación de dominación, para que no llegues a darte cuenta también de la situación de dominación. En un momento el texto dice muy claro que pensar es peligroso. Eso aparece a los alumnos y alumnas de Maldonado en los textos de la modernidad, justamente eso, ¿no? La invitación a pensar, que la religión medio que le tiraba agua a eso, ¿no? O sea, hay cosas que vos tenés que obedecer porque sí, en la religión. Bueno, es esto, ¿no? De esta forma vos mantenés apaciguados los educandos. Cuanto más ejercitan esta capacidad de memorizar mecánicamente y archivar, más se alejan de la posibilidad de pensar por su propia cuenta y más se aleja la posibilidad de crear conocimiento entre sujetos del conocimiento, entre sujetos cognoscentes. Recién, no sé, a mí me parece que cuando ustedes me interrumpieron, y mal usó el término, cuando ustedes intervinieron y me dijeron las razones por las cuales el féretro de San Martín estaba inclinado, lo que sucedió es que sujeto cognoscente 1 les aportó un dato a sujeto cognoscente 2. Y ustedes, sujeto cognoscente 2, sumaron algo y yo aprendí. Como una retroalimentación. Claro, exactamente. No lo dice con estas palabras, pero habla como de un educador que es como el maestro de ceremonias o digamos, facilitador de la generación de conocimiento, no transmisor. No es te meto un pendrive y sale toda la info. La estamos generando, somos partícipes del acto de un proceso gnosiológico y ya no somos un sujeto y muchos objetos. Somos un sujeto y muchos sujetos, todos sujetos del conocimiento. La tarea del educador problematizador es identificarse hasta la mimetización con el educando. Por eso es fundamental superar ese binomio antagonista entre educador y educando. Fundamental. Hay dos cosas que son fundamentales. Una, esta que estamos hablando. La superación Esto es uno de los dos puntos fundamentales, requisitos, podría decirse, para que pueda darse la educación problematizadora o liberadora. Tenemos que poder dejar atrás ese binomio contrapuesto entre educador y educando. Y esto se contrasta con lo de que el educador se aliena a la ignorancia en la educación bancaria. ¿Cómo? Cuando nosotras tengamos que contrastar una con otra. Sí.
Esto lo podemos contrastar con lo de que dice que el educador se aliena. El educador que aliena la ignorancia se mantiene en posiciones fijas e invariables. Claro, bueno, justamente eso. Cuando decimos superar la contradicción educador-educando, lo que estamos diciendo es dejar atrás las posiciones fijas y que haya una identificación solidaria entre educador y educando. Pero Freire va a decir términos nuevos, específicos para esto. ¿Quién se lo acuerda? ¿Cómo dice él con qué reemplazamos educador y educando? ¿Con qué términos? Busquen. Resulta un nuevo término para superar esto. ¿Cómo? Ya no vamos a hablar de un... Suena un poco un trabalengua. Si uno cuando lo ve el texto tiene que leerlo varias veces hasta captarlo bien, pero es fácil. Ya no vamos a hablar de un educador del educando. Yo soy el educador del educando en la concepción bancaria. Lo vamos a dejar atrás ese término. Concepción bancaria. Educador del educando. No va a haber tampoco un educando. No es lo de revolucionarios, ¿no? No aún. No tiene que ver con los oprimidos. Esto que estamos acá es simplemente ser redundante con esos términos. Ya no vamos, lo que tenemos que dejar atrás para comenzar a ejercer la educación sí, las dos, es dejar atrás estas posiciones fijas de educador del educando y educando del educador para empezar a hablar de educador educando. Creo que se educan a sí mismos a través del diálogo. Sí, así es. Pero tenemos que tener en cuenta la terminología. La terminología que vamos a dejar atrás es la que vamos a empezar a usar, o la que propone Freire empezar a usar, para lograr que ya no haya posiciones fijas, sino que haya sujetos cognoscentes que al conocimiento los generan en diálogo, dialógicamente. Este va a ser un término y por supuesto el otro va a ser educando, educador. ¿Esto para qué es? Para poner énfasis a que cada sujeto de este conocimiento tiene los dos roles. Simplemente que en el caso de, vamos a hablar con claridad, ¿no? En el caso del docente ponemos primero la palabra educador, pero también es un educando. Yo aprendí lo que ella me dijo sobre el féretro de San Martín. En la relación dialógica. Sin relación dialógica yo no puedo aprender. Pasa que la concepción bancaria no se plantea a un educador que pueda aprender. ¿Por qué se va a plantear el dialogicismo? Y uno podría decir, ¿y por qué tiene un educador que plantearse el dialogicismo? Si está para enseñar, podría decir alguien de vieja escuela, ¿no? De un reaccionario. Bueno, los contenidos se mantendrían estáticos en el tiempo. Si yo mañana tengo una clase y les digo, ¿saben que el féretro de San Martín está oblicuo? Y el pasado mañana, ¿saben que el féretro de San Martín está oblicuo? Y no hay dialogicismo, no hay ida y vuelta, no está el concepto de retroalimentación de Jacobson. Yo me pierdo de saber el motivo que me dio ella, que no lo sabía.
que si el día de mañana lo repito, porque probablemente lo repite en alguna clase en algún momento, o se lo diga a mis amigos mientras tomamos una cerveza, capaz que me pierda la posibilidad de conocer otro dato. Entonces, así como el conocimiento se genera en una situación dialógica, en la vida, ¿por qué va a ser distinto en una clase? En el ámbito escolar. Ahora, la razón por la cual no quieren que haya diálogo es bastante simple. Siempre estamos pensando en la concepción marxista, porque Freire no deja de ser eso. Es un pedagogo que tiene formación marxista. Él cree en los aparatos ideológicos del Estado. Él cree en eso. O sea, no te está diciendo, yo leí a Althusser y Althusser me dijo que todo... No, pero realmente está hablando de Althusser, es clarísimo. Está hablando del marxismo concreto. Él cree que hay un sistema, que es el sistema capitalista, que para funcionar necesita que haya una masa enorme de gente que sea dominada, en las fábricas sobre todo, ¿para qué? Está bien, pero el control social es a los fines de que haya una clase privilegiada. Ni más ni menos que eso. Por eso lo mencionan los oprimidos. Exactamente. Bueno, la palabra oprimido es un sinónimo de la palabra explotado. Sí. Así que, sin la posibilidad de diálogo, los contenidos, las narraciones, las disertaciones, los contenidos que se meten en las vasijas vacías, van a ser siempre los mismos. ¿Por qué habrían de cambiar? De esa forma usa la palabra anestesia. Es una educación anestésica. Ustedes simplemente reciben, memorizan de forma mecánica y archivan. Entonces, punto número 1. Separación de la contradicción educador-educando para dar lugar a estos términos. Educador-educando y educando-educador. Un segundo. En esto de los requisitos, esto que acabamos de hablar era el requisito número 2, perdón. Ahora les digo el 1. El 1 lo recontra hablamos hasta ahora, pero anótenlo, porque esto es muy fácil, pero después pareció el parcial y pareció que no es tan fácil. A ver, dicho sea de pausa, un comentario. Pregunta de Saussure, ¿cuáles son los elementos, las partes del signo lingüístico? No puede ser que no le acierten a eso. Yo le puedo entender que le erren después a la hora de explicar qué es significado, qué es significante, lo puedo entender, puedo entender un error en los ejemplos, pero no identificar eso. Bueno, ahora esto mismo. Esto es muy fácil, pero sépanlo. Para que se pueda dar la educación... Sí, perdón, me puse ahí medio ortiga, pero bueno. Dos cosas para que se pueda dar la situación de una educación problematizadora. Este es el punto número 2. Superar este binomio conceptual de educador y educando como entidades fijas y estáticas y reemplazarlo por esto. Y la otra es la situación dialógica, el punto número 1. El diálogo. Que no hay. O sea, que critica que no haya. Pero explica por qué no hay. No es inocente que no haya. Bueno, antes que me olvide, les había dicho que había un momento en el texto que parece que habla de Saussure. Estamos bien de tiempo. Entonces, estos dos momentos, ¿a qué pregunta, por ejemplo, responderían? ¿Cuáles son las bases o los requisitos iniciales? Yo puse los requisitos para que pueda darse la educación problematizada. Eso, lo que dijo ella. ¿Cuál es la del 9 y cuál es la del 950? Yo 9. ¿Y vos 950? Yo 9 ya. Ah, hubo dos 950, ¿no? Muy bien, muy bien. Y hubo 2 9 o 3 9, sí, me acuerdo. Bien. Me olvidé. Acá. Es volver un poco para atrás, pero es porque le quería comentar esto de cómo también podemos aplicar lo visto con Saussure.
Dice, existe una especie de enfermedad de la narración. La tónica de la educación es esta, narrar, siempre narrar. Se refiere a la realidad como algo detenido, estático, o en su defecto habla o diserta sobre algo completamente ajeno a la experiencia existencial de los educandos. Cuando los contenidos no se alteran, porque no hay diálogo y el docente no da margen a aprender él, los contenidos son estáticos. El educador aparece como su agente indiscutible cuya tarea es llenar a los educandos con los contenidos de su narración. Contenidos que solo son retazos de la realidad, desvinculados de la totalidad en la que se generan y en cuyo contexto adquieren sentido. Todos los datos sobre el contexto de esos datos son los que se omiten. Porque justamente son los que pueden tener algún tipo de peligro en las cabezas, ¿no? Y acá viene. En estas disertaciones, la palabra se vacía de la dimensión concreta que debería poseer y se transforma en una palabra hueca, en verbalismo alienado y alienante. Y acá. De ahí que sea más sonido que significado. Y como tal, sería mejor no decirla. Es por esto, por lo que una de las características de esta educación disertadora es la sonoridad de la palabra y no su fuerza transformadora. Cuando dice, de ahí que sea más sonido que significado. Saussure. Significado y significante. Es muy claro. Ahí lo pueden ver. ¿Quieren un ejemplo académico bien dado, no por mí, sino por un tipo que sabe como Freire o que sabía? Bueno, es este. De ahí que sea más sonido que significado. La disertación, lo que dice, el contenido que está dando el educador bancario, que no da margen al educando ni a crear, ni a pensar, ni a retroalimentar. ¿Cómo habíamos definido significante? Como huella psíquica o Imagen acústica. Imagen acústica, que no hace falta decirla, pero que se genera en nuestro cerebro, ¿no es cierto? Que acá, claramente, es lo que se refiere por sonoridad. No es el sonido material, sino la audición. Exacto, exacto. Como decir que no pueden imaginárselo de otra manera que como se lo dice. ¿Cómo? Que no se lo pueden imaginar de otra manera que no sea la que se lo está diciendo. Sí, pero lo que hay que hacer, digamos, prestar atención es a esta diferenciación que hace. A ver, la desmembración de un signo en significado y significante es todo teoría de laboratorio, ¿no? En realidad no existe un significante solo, ni un significado solo. Pero acá lo que se está mostrando es cómo él habla como del vaciamiento. Él no lo dice estas palabras, pero es como un vaciamiento del signo. Si al signo le sacás vaciamiento, queda sonido. Claro, pero cada uno podría crear un significante. Ah, ahora entendí. Vos decís que a un significante vacío uno podría adjudicarle cualquier significante. Sí, me parece que no lo dice por ese lado. Pero que en realidad si fuera así sería un peligro, ¿no? Que cada cual... Pero de esa forma cada uno tendría distintas opiniones. No, pero ahí se separa de la arbitrariedad. O sea, si no, cada uno se crea Sí. lo que quisiera sin convención social. Está bueno para pensarlo esto. Bueno. Bueno, lo que había, al contrario de la educación bancaria que niega la comunicación y emite comunicados, que son dos cosas distintas, emitir comunicados que la comunicación. Emitir comunicados sería el esquema de Jacobson sin retroalimentación, truncado. Eso sería emitir comunicados. Eso no es comunicación. El acto mínimo de comunicación implica la posibilidad de la retroalimentación. Eso es... La función preferencial, solamente la información. Sí, pero en cierto modo. Sí, pero no lo digo por ese lado. Lo digo pensé solamente en los elementos, en los factores del esquema, ¿no? Emisión, mensaje, recepción. Obviamente, uno podría, si quiere ser sumamente didáctico, podría después de receptor volver a poner acá otro receptor y cambiarle la R por una E para ilustrar la cosa de feedback. Lo que quiero decir es, si uno se queda con el esquema de Jacobson y muere la cosa en recepción,
Eso no es un acto de comunicación. El acto de comunicación implica la posibilidad del feedback. Que en la educación bancaria no está. No está. El docente este de Derecho, en el 201, está emitiendo comunicados, no está comunicándose. Esto me da curiosidad, habían visto, porque a ver, cuando ustedes vieron al Althusser, lo mismo que lo de la industria cultural, a las leguas se nota que son textos pesimistas, uno se quiere morir con las conclusiones que sacan, ¿no? La industria cultural nos mantiene alienados, la escuela y la familia son entidades que sirven para la dominación, esto es un garrón. ¿Habían pensado algo más o menos así con Freire? Antes, ustedes leyeron a Freire antes. Ahora de repente le empiezan a encontrar, hay una relación muy clara. Y no es casual, es el marxismo lo que está presente. Todo el marxismo es depre, en ese sentido. Pero es liberador. Es liberador. Lo que es también frustrante es tener la guía práctica de cómo hacer educación y no poder llevarla a cabo. Porque no... A ver, para mi ejemplo de color, ¿no? Yo estoy hace rato queriendo hacer el tramo pedagógico público, el que se da por el Estado provincial, ¿no es cierto? Misión imposible. Cuando no tenías experiencia como docente, no porque no tenías experiencia como docente. Yo decía, ¿pero cómo? Si se supone que para eso lo quiero hacer. Yo me quiero preparar para poder dar clases bien, quiero empezar a hacer las cosas en orden, correctamente. No, hay mucha gente en situación irregular, queremos regularizar a los irregulares. Ok, me la fumo, no puedo hacer el tramo pedagógico, no puedo dar clases. De repente veo que me dicen que sí, que puedo dar clases, vengo a dar clases, ahora ya estoy en condiciones de recibir el tramo pedagógico y no hacen los cursos. Y yo pregunto, ¿y por qué no hacen los cursos? ¿Por qué no abren cursos? ¿O por qué si abren uno se matan por encontrar un cupo? ¿Por qué no abren más? No entiendo. Nadie te sabe explicar. Nadie te sabe explicar. No sé. Antes se hacía todos los años. ¿A qué te obligan? A ir y pagarle 150 lucas a un impostor, porque son los ladris, a que te den 10 clases por Zoom. No, y peor. Porque en Azul Formaciones lo haces virtual vos con... Es una vergüenza. Bueno, esta cosa de la relación dialógica y de tener educandos que piensen y que sean sujetos, no solo del conocimiento, sino también de la acción. ¿Qué es un conocimiento PITES? ¿Un conocimiento? PITES. No tengo la menor idea. ¿Está en el texto de Freire? ¿Dónde? No puede haber conocimiento PITES. Los educandos Nunca lo leí eso. no son llamados a conocer, sino a memorizar el contenido narrado por el educador. No realizan ningún acto cognoscitivo, una vez que el objeto que debieran ser puesto como incidencia de su acto cognoscente es una mezcla. Bueno, todo eso que sí lo estamos entendiendo todos, pero no sé qué es eso. Después lo podemos anotar para la próxima. Debe ser un sinónimo de algo para volver a... Sí. Y ya lo tengo del año pasado, y se ve que el año pasado tampoco. No sé si esto, pero PITES, Proyectos Interinstitucionales en Temas Estratégicos. Pero no creo que sea terminología de Freire en su época. ¿Viste con IAT? No puede haber conocimiento. Esto que les dije de puntos 1 y 2, las palabras textuales de Freire en un párrafo dice: no sería posible llevar a cabo la educación problematizadora sin superar la contradicción entre el educador y los educandos, como tampoco sería posible realizarla sin o al margen del diálogo. Son dos renglones clave. Nadie educa a nadie y nadie se educa a sí mismo. ¿Qué significa? Vieron que el parcial se llevaron la sorpresa de una consigna que es una frase, desarrolle. Tuvo un nivel de benevolencia absoluta, pero no, lo bueno de este examen es que hubo de todo, pero está bueno esto como disparador para ver claro. Esta podría ser una pregunta, mirá. ¿Qué significa que nadie educa a nadie y qué significa que nadie se educa a sí mismo? Es una boludez. Prepárense para ese tipo de preguntas porque es la...
esta cosa del aprendizaje en comunión. El aprendizaje... Tiene que ver con el término de educación bancaria. Si vos me decís, yo voy a digo, vos me narrás, yo no te digo lo que vos querés escuchar. O sea, yo te lo digo porque, no sé, quiero probar, porque, no sé, si no pienso, me anulan mis para cuestionar o para preguntar. Y entonces, tampoco, yo no aprendo nada. ¿Por qué no aprendo? Pues si yo lo estudio de memoria, si es todo bonito, no lo aprendo. Lo que termina pasando es que vos terminás de rendir. ¿Nunca les pasó esa sensación de que terminan de rendir algo que para lo cuestionan mucho y sienten como de la cabeza salen las ideas y se van para más allá, para nunca más volver gracias a Dios? ¿No es cierto? Bueno, esa sensación está mal. A mí me pasó de hacer el ejemplo de que se casa difícil, ¿por qué no puse hogar? Claro, claro. Y era eso lo que tenía que poner. Sí, el 99% del examen puso ese ejemplo. ¿Ah, sí? Vamos, hermano, un poco más de creatividad. Claro, yo digo, ¿por qué no puse hogar? ¿Y qué pusiste? Casa difícil. Bueno. No, pero yo tenía que poner hogar, si no, claro, para ver aquí. Uno tiene una casa y otro tiene edificio como un hogar. Bien. Bueno. Bueno, ese sería. ¿Qué estábamos? Bueno, entonces como yo no te cuestiono, ni te pregunto, ni pongo mi subjetividad en lo que vos me estás enseñando, entonces tampoco, no aprendo, pero tampoco te estoy educando en nada. No, a mí no, nada. ¿No? Es que el plan es que eso no suceda. El plan dominador es que eso no suceda. Es cortarle las alas a los educandos. O sea, piénsenlo así, bien sencillo. Una concepción ve a ustedes como sujetos y la otra los ve como objetos. Mientras se mantengan como... La idea es mantenerlos como objetos. Entonces nadie educa y nadie aprende. Ustedes podrían ser estatuas petrificadas acá. Solo mientras les abro la tapa de los sesos, les meto conocimiento, la archivan y listo. ¿Qué respondería? ¿Qué significa que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí? Esto mismo. O sea, yo no los educo a ustedes, yo no les enseño a ustedes a la manera de una educación tradicional, en la que yo soy el sujeto que sabe y ustedes los objetos receptores de mi conocimiento, sino que el conocimiento es un hecho gnosiológico, un hecho que sujetos que conocen, o gnosiológicos como aparece ahí, generan el conocimiento en comunión, en diálogo, en ida y vuelta. Y los objetos... Educador educando en el mismo. Sí, es que esto... Es que vieron que Freire da muchas... O sea, no es tanta la idea de lo que quiere transmitir y le da muchas vueltas para reforzar, pero sí es esto. Lo que está... Este par de términos lo que indican es que no son posiciones estáticas y que son posiciones en las que, digamos, tienen en el organismo la capacidad emisora y la capacidad receptora y viceversa. O sea, los dos pueden emitir, los dos pueden recibir, los dos aprenden y los dos educan. En el proceso que él hace de alfabetización. Obviamente igual, capaz que en alguna parte del texto... digamos, no, si Freire habla de dos conceptos, dos nombres, es porque alguna diferencia, alguna asimetría tiene que haber. Si fueran exactamente iguales, todos iguales, no pondría dos conceptos. Sí. Lo de la mediación del mundo, La mediación del mundo, bueno, porque ahí me quedé. a ver, ¿está en qué parte? Así lo busco acá. La busqué justo. ¿Qué significa? Que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Ya lo ubico acá, Bueno, los argumentos de la autoridad, está esta cosa también de importante en la educación liberadora, que esa es, digamos, ya no hay una autoridad que da el conocimiento que permite que sea normal la situación de que yo elijo los contenidos, yo los emito y ustedes no tienen ningún pito que tocar, básicamente. Esto está más adelante. Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión y el mundo es el mediador. Ahí está lo que decías vos. Ahora, los mediadores, antes en la educación bancaria, ¿quiénes eran los objetos en la situación de conocimiento? Los alumnos. ¿Los alumnos qué son ahora? Sujetos de conocimiento. Pasaron de ser objetos a ser sujetos.
Mediadores son los objetos cognoscibles. Los temas, las cuestiones, lo que antes era conocimiento que se transmitía, ahora son ese objeto, ahora son los mediadores. El mundo en movimiento. Digamos, el objeto es aquello de lo que vos hablás. ¿No es cierto? Sí. Esos objetos de la realidad, que están en movimiento, porque antes la realidad era estática, es algo que nos abalanzamos sobre él, educador y educando, y educando y educador. En el diálogo, ¿cómo? Lo que está en el medio vendría a ser. Claro, exactamente. Digamos, el objeto cuando se preparaba el docente en su casa antes de dar la clase, el objeto era, no sé, la Revolución Francesa, ponele. Bueno, era un objeto que estaba en poder, ese objeto estaba en poder del educador. Ahora lo pasa directamente al educando. Ahora es como que está en el medio y se va construyendo dialógicamente. Esto implicaría, nosotros, el objeto mediador, en este caso, sobre el cual actuamos y generamos conocimiento, fue el féretro de San Martín. El objeto cognoscible, ¿qué es eso mismo? El objeto cognoscible es, ¿vieron? A ver, cuando estamos, cuando hay un tipo que está en un laboratorio con un microscopio observando la célula del COVID. ¿Quién es el sujeto y cuál es el objeto? La célula del COVID es el objeto. Muy bien. Y el sujeto es el... Perfecto. Antes el objeto, esto es lo por ahí brutal que tiene esa teoría, ¿no? De Freire. La consideración de objetos de los educandos. Es brutal. Pero también es brutal lo de la familia, y lo de la iglesia y lo de la escuela en Althusser. Esa brutalidad, si pasa desapercibida en las aulas, ahí entra el término de alienación. ¿Cómo puede un elefante pasar por delante nuestro y no verlo? Bueno, muchos conceptos del marxismo son de esa índole. Habrán escuchado una vez del concepto de plusvalía, de la extracción de la plusvalía. Bueno, en el momento que vos lo entendés al concepto de la plusvalía, ese producto de tu trabajo que te has extraído, y vos decís, ¿y cómo puede ser que esto suceda y nadie haga nada? Bueno, no es que nadie haga nada, han habido revoluciones, hay teorías, bueno, esto es lo mismo. A nosotros en la educación bancaria, que es la que recibimos hoy día, ahora mismo, ya mismo, en presente continuo, es una educación que nos trata como objetos, no como sujetos de conocimiento. Ahora, lindo desafío tienen ustedes cuando se reciban. Profes de educación especial, ¿cómo llevan a cabo adelante? Freire habla de todos los niveles. Todos los niveles habla. Habla primaria, habla secundaria, habla terciaria, y supongo que estaría vivo y le piden la aclaración de hablar de la educación especial también. ¿Cómo llevar adelante una educación liberadora en el contexto que a ustedes les llevan? Es un desafío. Hasta te entristece, porque vos sabés que es realmente un desafío que no estaba en mis planes y ahora ¿cómo lo llevo a cabo? Porque... Tener un poco en cuenta también el interés de ese alumno, su subjetividad y demás, o sea, no coartarlo. Claro, pero ese ejercicio de entender subjetividades puede ser más complejo en el caso de usted. Si me equivoco, díganme, pero digo, a mí me parece que puede ser más complejo en el caso de ustedes que en mi caso. A mí me parece que hay un montón de cuestiones con ustedes que no tengo que estar pendientes, porque son todos adultos, que vienen acá porque quieren, nadie los está obligando. Yo hay cuestiones que no tengo que tener en cuenta que ustedes sí. Complejo, ¿cómo van a llevar adelante una...? O sea, capaz que capaz que no les interesa, digo. Pero es difícil. Yo no sé cuántos casos habrá de gente que lea Freire o lea Marx y se ve desinteresada. No sé. O sea, vos te están diciendo que te están tratando como un objeto en la escuela y que te están tratando como una mercancía en el trabajo. Es difícil que no te llame la atención. Sobre todo porque yo no estoy viendo acá que alguien me diga, no, está equivocado Freire. O está equivocado Marx. Pero bueno. El tema es cómo vas a dar la clase dominante. Exactamente. Pero
todavía hay gente que no la ve a la clase dominante. Todavía hay gente que cree que es tipo una fábula, una fantasía. Anda a hablar yo no quiero herir susceptibilidad, espero que no haya nadie acá, pero anda a hablar con un libertario a ver si hay clase dominante. No, es todo el mérito. Bueno, qué sé yo. A ver, esto se ve muy claramente en Argentina. Siempre nos dicen que Argentina es un país que no es que tiene la capacidad. Efectivamente produce alimentos para 400 millones de personas y Argentina tiene casi 50% de pobres. ¿Y qué porcentaje de esos pobres no comen? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se explica? Escucho opiniones. ¿Cómo se explica que tengamos la capacidad para producir 400 millones de alimentos para 400 millones de personas y haya hambre en Argentina? ¿Cómo se explica? ¿Y por qué? Y yo te pregunto, ¿y por qué se hace para vender? ¿Y por qué estamos en un comercio? Yo sé lo que querés decir, pero ¿por qué? Sigo diciendo por qué. Sigo por qué. ¿Eh? Bien, esa es la respuesta. ¿Quién la dijo? Muy bien. Ahora, yo le he escuchado gente que admiro mucho decir el capitalismo no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Yo no sé si es lo mejor que tenemos, pero bueno, a lo que yo voy es, si hay una realidad en la que tenés la posibilidad de darle de comer a 400 millones de personas y tenés 45, de los cuales a 10 no le puedes dar de comer, no comen, viven en situación de emergencia absoluta, ¿es justo eso? Alguno me dirá, el pobre no estará haciendo el esfuerzo suficiente para salir de la pobreza. No sé. Bueno, no es una casualidad. Eso es algo que sucede en este sistema de acumulación, en este sistema de producción. Marx lo que propone es otro. Destruir poner otro. El tema es que en el nombre de la izquierda se dicen tantas boludeces que la gente le empieza a agarrar aversión y asco y huye cada vez que encuentra un zurdo, básicamente. Pero si uno leyera más a Marx y menos a sus profetas, sería mucho mejor todo. Un segundo, quiero ver la hora. 21:07. Bueno, vamos a dar 5 o 10 minutos más. Perdón que las vaya a dejar un poco hasta tarde, pero también tardamos en arrancar. Igual, ¿alguien se quedó con ganas de explicar por qué pasa lo que pasa con... ¿Qué pasa con...? O sea, si está... No, a ver... como animarlos a todos ustedes a que piensen en la posibilidad de que si materialmente la posibilidad es concreta, la de que nadie pase hambre, ¿por qué hay gente que pasa hambre? Sí, porque le conviene a otros. Y estamos diciendo que seguimos haciendo la misma producción, ¿no es cierto? Estamos reproduciendo, ya desde la escuela nos están educando, ¿no? Para que el sistema continúe como está, ¿no? Y entonces, como es una empresa, como hablamos de producción, de un sistema de producción, claro, conviene por el tema económico. Entonces, no me voy a ocupar de los pobres, decir, bueno, le voy a dar de comer, no sé, o le voy a generar fuente de trabajo, porque bueno, siempre caemos en el pensamiento de que, bueno, que el que es pobre porque no hace suficiente esfuerzo, porque no trabaja, o sea, pobre porque quiere, ¿no? Porque el pobre también hay que prepararlo para que piense. Claro. Para que piense no conviene, entonces mejor tener pobre. Exacto. Tenés pobre, si le enseñás a cosechar la tierra, volvemos a como antes, a producir su propia comida, sus frutas, sus vegetales, lo que sea, va a dejar de consumir de otro lado, por ejemplo. No vas a poder producir todos los alimentos. No, Lo que haces es mantener la mano de obra barata. total, ahí es donde tenés los pobres. Pero, ¿hay alguien que crea? Yo no quiero forzar la respuesta a nadie, digan, son libres todos para contestar. ¿Hay alguien que crea que producir alimentos para 400 millones de personas y que haya gente con hambre en Argentina que tiene 45, 50 millones? ¿Alguien cree que eso es justo? Pueden pensar que sí, pueden pensar, mirá, yo me rompo el culo laburando y está bien que yo pueda comer, pero aquel que es un vago y corta calle, está bien que no porque se cague de hambre. Pueden pensarlo si quieren.
Pero digo, si está la posibilidad, vamos a suponer, yo acá tengo, ustedes hace 8 horas que no comieron y no tomaron un mate, nada, y yo acá tengo un galón de 25 litros de mate y factura hasta acá arriba, ¿no es cierto? Las compré yo me las pongo a comer acá, taca, 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 y ustedes mientras se cagan de hambre viéndome comer a mí. ¿Eso es justo? Algunos podrían decirlo, sí, porque las compraste vos, haces con ellas lo que quieran. Ese pensamiento es un pensamiento que está dentro del concepto de la alienación. El uno, ¿nunca vieron la frase esa? No sé cómo, bueno, en castellano debe ser pensar por fuera de la caja, pero la frase es esta. Había una alumna que sabía inglés. Bueno, muy bien. Think outside. Hay remeras hasta ahora con ese eslogan. Think outside the box. Pensar por fuera de la caja. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto pensar en la posibilidad de que no haya pobres? ¿Por qué nos saca tanto de quicio pensar en que El que es pobre porque quiere. Porque no teníamos que distribuir los bienes. A mí me pasa de pensar de que por el chico que están viendo en la calle. Eso viene de cultura ya, porque la familia ya es pobre y va creando una cultura pobre. Entonces no salen de la caja de que Hay que salir a pedir. claro, Hay que de salir a eso. pedir porque hay otros que me van a dar. Entonces esa la salida es pedir, No, salir a pedir. No tienen la ideología esta de, bueno, yo si voy a la escuela voy a tener una posibilidad de tener un trabajo, de eso. Son pocos los que tienen cultura de trabajo. Claro. No son Una vez una dijo en la televisión, recibía el tema de los planes y todo, no sé cuánto por hijo, y ganaba casi 100.000 pesos. Dice, yo no voy a laburar 8 horas si yo con los chicos que tengo no me alcanza. Y el Estado fomenta eso también, cada vez menos trabajo y más planes sociales. Bueno, y los que trabajan, y los que no trabajan. Claro. Una noticia, no sé si te salta, nosotros Había había cosechado cosechado la en redes locura, sociales que no había gente, no seguían gente para laburar. Y empezaron a preguntar y tenían todos los que no querían ir porque les iban a poner en blanco, porque es lo que legalmente corresponde, les perdían todos los planes. Y vos me preguntás a mí, yo digo, me rompo un poco laburando, o sea, 7 días a la semana, me levanto a las 7 de la mañana, ¿para qué? Para que él gane más que yo. Entiendo. Por ejemplo, ¿entendés? Entiendo. Esa es la No, aparte resignación también de los que decir, tienen pequeñas empresas, tienen gente trabajando en negro, pero no es por una cuestión tampoco de si quieren o no quieren, es por esta Por- cuestión de los planes también. Por pensar por fuera del trabajo, ¿ustedes se imaginan un mundo que no esté planteado de la forma ir a trabajar a una empresa a cambio de un salario? no, ¿No se imaginan? no. Trabajar gratis, no. ¿Y cuándo surgieron las industrias en el mundo? Antes de que yo naciera, seguro. Sí. Después de la revolución industrial, claro. ¿Y qué fue en qué siglo? El 18. 19. Bueno, sí, ponele, pero vamos a decir que el apogeo es en el 1800 por ahí. Ok. ¿Y antes cuántos miles de cientos de miles de años hubo sin industria? Pero ahí estaba la esclavitud también. Pero, a ver, ahí no había una transacción. A ver, Se tuvo que trabajar para comer. sí, pero lo que no siempre sucedió es que Te pagan a cambio de... que digamos, esta mercantilización y aparte ir a trabajar con medios de producción que no sean tuyos, sino que sean de un patrón. El sistema capitalista es reciente en la historia de la humanidad. Reciente desde la Revolución Industrial en adelante, 1700, 1600 para adelante. El apogeo es en el siglo XVIII y XIX. Es reciente. Sí, pero después aparece, Es una invención moderna. sí, después aparece todo lo que es el consumismo. Pero quiero decir, había vida antes. Sí, pero por eso mismo te digo, Claro. bueno, había activarse su tierra de salir a cazar animales para comer. La prehistoria, Pero si yo dijera, tengo acá los 400 millones, los alimentos para los 400 millones de personas, paren de trabajar, los voy a repartir equitativamente. ¿Qué piensan de eso? Deja de trabajar. Pero ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo me vas a hacer sin que yo labure? ¿Y dónde sacó el Otra pregunta. ¿Lo conocen al dirigente político Juan Grabois? Bueno,
No quiero ni escuchar el comentario, pero bueno. Él hace una pregunta para pensar por fuera de la caja. Él dice, ¿qué sentido tiene? Vieron que a veces nosotros, bueno, los que tienen mi edad o un poquito... Sí, hay muchos más, la mayoría son mucho más jóvenes, pero hay gente de más o menos mi edad que a veces nos sentimos mortificados por que nuestros padres y nuestros abuelos, todos pudieron bastante fácilmente comprarse su propiedad, su terreno, su auto. Tenían 22 años, estaban casados con 2 hijos y con una propiedad, y vos tenés cerca de 40 y no tenés ni una pelopincha en tu casa. Bueno, en un momento a nuestra generación nos acostumbramos a pensar que era muy difícil comprar una propiedad. Hoy es difícil alquilarla. Y ves casos de gente que vive con los padres o que tuvo que, como a duras penas, construir algo arriba de la casa de sus padres, pues no tiene otra opción. Es que en realidad no sé si es difícil alquilar, pero más difícil es que cada vez que te mudas te pidan 400 lucas, 500 lucas. ¿Quién tiene un título de propiedad de todos los que están acá? 1, 2, 3. Argentina saben que es uno de los países más despoblados del mundo. La densidad poblacional de Argentina es bajísima. Básicamente, Grabois dijo alguna vez, el Estado argentino podría diseñar un sistema para regalarle un cuadrado de tierra a todos los argentinos y aún así te queda medio país vacío, desierto. Y nosotros no podemos comprar, la mayoría de nosotros nos vamos a morir sin una casa nuestra. ¿Eso es justo? Pero no te vayas tan lejos, yo sé lo que vas a decir, pero no te vayas tan lejos. Yo lo que te digo es, en un territorio despoblado como el que tenemos, ¿no es cierto? Está bien que nos vayamos a morir sin... Hasta luego. ¿Está bien que nos vayamos a morir sin una propiedad? ¿Y por qué va a pasar eso? Pasa que para todos tenemos trabajo. Yo el otro día entré... Constanza, ¿por qué va a pasar eso? Porque todos nos tenemos que entrar en lugar. Todos nos tenemos que... Este es un problema que tenemos que ir a Argentina. ¿Pero qué es esto? ¿Es un problema de Argentina esto? No. Argentina lo exacerba, sí. Es un problema del sistema de producción y de acumulación. Es un problema del sistema capitalista. Es que unos pocos se benefician. Bueno. Pero si son unos pocos, ¿vos estás dentro de esos pocos que se benefician? No sé, yo el otro día quise inscribirme para el plan habitacional. Sí. O el lote, no importa, y me dice que mis ingresos no me permiten. Dale, o sea. Bueno, eso sí es un gobierno de mierda, sí, pero no, eso no es el sistema. Sí. Y al que yo voté, y no sé si voy a volver a votar, pero sé que nunca voy a votar a lo que está enfrente. Pero es un gobierno de mierda igual. En fin, anímense a pensar por fuera de la caja. Animarse a pensar, ¿es justo lo que está pasando? Yo estoy esperando la herencia. Ya te encargo. Sí, La herencia, la casa es mía. creo que Ustedes ya tienen Todos cosas. esperamos. Es lamentable. hay proyectos para eliminar la herencia. ¿Sabés que hay políticos que dicen que hay que eliminar la herencia? Bueno, no nos quieren dejar sin nada, realmente. Es posible herencia porque se saca el 40% del Estado. Sí. Yo ya heredé la herencia. O trabajamos No es que la un cobras poco, totalmente. trabajamos Otra un es una poco cosa de que más, tenés que que paso la hacer. riqueza, hacer un cripto y me rompe con la No me impuesto a la quieras ganancia. adoptar. No, nosotros reventamos. Les voy a decir que vamos a leer la clase que viene. ¿No es que tenemos? ¿Cómo? ¿No es que ya tenemos para la clase que viene? Sí, pero es el texto de la agenda setting, la teoría de la agenda setting de Rubio Ferreres. Sí. Eso es fácil, creo que es fácil, pero no, este de Paulo Freire es una maravilla, el texto, es una maravilla. El de Rubio Ferreres es ya más de, volvemos a la teoría de la comunicación. O sea, vieron que esto es cultura, comunicación y educación. Hoy estamos en educación, igualmente todo con un tinte de... Textos así, digo, bueno, esta es cultura, esta es educación. Exacto, pero todos tienen el tinte marxista y dando vuelta o, digamos, mostrando que no todo es color de rosas. El que viene es como saltamos de educación a... Tuvimos a la industria cultural, cultura. Pasamos ahora a educación. Comunicación, viene ahora teoría de agenda setting.
Nos vemos la próxima. No es que van a ser 2, pero ya más o menos vas viendo, porque van por acá. O sea, claro. La idea de... Nos vemos. ¿Cómo? Sí. Porque yo no quiero, porque a veces pasa que la persona que estudió, de verdad estudió, por ejemplo, en la U a veces te toman exámenes de materias anuales, te toman 2 preguntas. 18 textos te hacen 2 preguntas. Y a veces que te rompiste el orto estudiando y no lo puedes aprobar por una desgracia. Bueno, yo no quiero que pase eso. Yo quiero que tengan oportunidades de sobra para aprobar. Así que... Vieron que el tema 1 le fue mucho mejor que el tema 2. ¿Notaron eso? Yo puse los promedios de nota. Si no me llegaban 10. No, pero de los... ¿Cuál era la diferencia? A vos te faltó en el punto 4. En el punto 4. 1, 2 y 3 fueron perfectos. En este cultural, sí. Y no me acuerdo, tanto no me acuerdo. Pero era por ahí. No, pero me acuerdo... ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque vos tenías unos resúmenes que me habías dicho que si te iba bien los ibas a compartir. Tenés que cumplir con eso, sí. Nosotras nos hicimos una clase juntas, todas, y yo iba mirando el resumen, pero Muy bien. que nada, no sirvió. Muy bien. Bueno, nos vemos. Adiós.